Esta es una historia real sobre un símbolo extraño grabado en la envoltura de un tamal y una serie de muertes que, hasta hoy, siguen sin explicación. Todo comenzó un martes cualquiera, en la comunidad de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Eran las 7:30 de la mañana y los olores del mercado ya empezaban a perfumar el aire húmedo con canela, chile y masa de maíz. Los comerciantes instalaban sus puestos como todos los días, pero ese día una mujer no llegó. Su nombre era Yolanda Reyes Ortega. Tenía 38 años, madre soltera de 2 hijos y una vendedora de tamales conocida por todos. Llevaba más de 12 años ocupando la misma esquina del mercado, justo frente a la iglesia, donde ofrecía sus tamales de mole, rajas, dulce y el favorito de todos, el de frijol con hoja santa. Cada madrugada, antes de que el sol despuntara, Yolanda cocinaba con una precisión casi ritual. Su abuela le había enseñado que el secreto del sabor estaba en respetar el tiempo y la temperatura, pero también en las manos. Nunca usaba guantes. Los tamales no sienten amor si no tocas la masa con tus dedos, solía decir. Pero el martes 14 de marzo de 2023, Yolanda no llegó. A las 8:00, su espacio seguía vacío. A las 9:00, sus clientas habituales comenzaron a murmurar. A las 10:15, una amiga, Luisa, fue hasta su casa. Tocó la puerta durante minutos, pero nadie respondió. Lo extraño fue que la bicicleta de Yolanda estaba ahí, apoyada contra la pared, como siempre, y las ventanas estaban cerradas por dentro. Luisa llamó a la policía local y cuando los agentes entraron, encontraron la casa ordenada. Nada parecía fuera de lugar, excepto por un detalle. En la cocina, sobre la mesa, había una olla grande de tamales aún caliente, y al lado un tamal fuera del papel, con un símbolo extraño dibujado a cuchillo sobre a hoja de maíz, un triángulo con un ojo en el centro. El símbolo parecía hecho con precisión, pero no tenía sentido aparente. Los agentes tomaron fotos, embalaron la hoja e iniciaron la pesquisa por desaparición. No había signos de violencia, ni huellas, ni puertas forzadas. Pero había algo más inquietante. El fogón seguía encendido, como si Yolanda hubiera desaparecido en medio de la preparación. Ese mismo día, los rumores comenzaron. Algunos decían que Yolanda había sido víctima de un nahual, otros hablaban de brujería, pero la historia tomó un giro mucho más oscuro cuando, 3 días después, apareció el cuerpo de otro vendedor del mercado, Tomás Beltrán, de 62 años. Fue hallado en un callejón, sin signos de lucha, sin heridas, y con un tamal en el bolsillo. Una hoja con el mismo símbolo, triángulo y ojo. La policía empezó a hacer conexiones. Yolanda y Tomás habían compartido el mismo espacio en el mercado durante años. Aunque no eran particularmente cercanos, coincidían en horarios, clientela y rutinas. Algunos decían que habían tenido una discusión semanas antes por un cliente que se quejó del sabor de los tamales de Tomás, insinuando que él estaba copiando la receta de Yolanda. Las autoridades buscaron más pistas, entrevistaron a los demás comerciantes. Uno de ellos, un joven ayudante de carnicería, aseguró haber visto a Yolanda hablar con un hombre desconocido 2 días antes de desaparecer. No era de aquí, dijo. Tenía una cicatriz en la ceja y preguntaba por el tipo de masa que usaba Yolanda. La policía hizo un retrato hablado, pero nadie lo reconoció. La búsqueda del desconocido se volvió prioridad. Mientras tanto, la noticia del símbolo se esparció. Algunos comenzaron a ver triángulos y ojos en lugares comunes, paredes, árboles, billetes, y entonces apareció otro cuerpo. María Josefina Calderón, una mujer mayor que vendía dulces típicos a pocos metros de donde Yolanda tenía su puesto.
Fue encontrada en su casa, aparentemente dormida, pero sin signos vitales. No había violencia, ni robo, solo un tamal. Sí, otro tamal, sobre su mesita de noche con el mismo símbolo grabado. 3 muertes, 3 tamales, 3 símbolos y ninguna explicación lógica. La policía de Oaxaca pidió apoyo a la Fiscalía Estatal. Un equipo especializado llegó al pueblo y entrevistó a todos los familiares, revisaron cámaras, pocas, casi ninguna útil, y consultaron antropólogos para entender el símbolo. La primera teoría fue que el símbolo correspondía a un culto o secta, pero no encontraron registros. Luego consideraron la posibilidad de un imitador o asesino ritual, pero el modus operandi era limpio, casi invisible. Fue entonces que una periodista local, Adriana Guzmán, publicó una investigación en su blog personal. Ella encontró un detalle escalofriante. En 1997, en el mismo pueblo, hubo una muerte similar. Una joven llamada Teresa Vázquez, también vendedora de tamales, fue encontrada sin vida en su casa, con un tamal a medio comer y un dibujo en la hoja de maíz. En ese entonces fue catalogado como muerte súbita, pero las fotos del archivo mostraban el mismo símbolo, 26 años antes. Adriana tituló su artículo, "El tamal y el ojo, patrón de muerte en San Pedro Mixtepec". La población entró en pánico. Algunos dejaron de comer tamales, otros comenzaron a usar amuletos, veladoras, cruzar puertas con sal y, sin embargo, en medio del miedo, un nuevo símbolo apareció. Fue en un puesto de comida al otro lado del mercado. Una clienta pidió un tamal de mole y al abrirlo vio la hoja marcada con el triángulo y el ojo. Lo dejó caer. El vendedor, aterrado, dijo que él no había hecho eso, que la hoja ya venía así, del lote que compró a una mujer en el pueblo vecino. Pero cuando fueron a buscarla, la mujer no existía. Nadie en el pueblo vecino conocía a alguien con ese nombre. La aparición del símbolo en un tamal vendido por alguien que aseguraba no conocer su origen encendió todas las alarmas. La Fiscalía ordenó la incautación inmediata del lote de hojas de maíz, que fue enviado al laboratorio forense de Oaxaca. Mientras tanto, el mercado fue cerrado por 48 horas. San Pedro Mixtepec, un pueblo que vivía del comercio informal y la venta callejera, se paralizó completamente. Las ventas cayeron. El miedo tomó la forma de silencio. Nadie decía nada, pero todos miraban a todos con sospecha. En los días siguientes, los investigadores se concentraron en entender la procedencia del símbolo. Uno de los agentes, Ernesto Márquez, consultó a un historiador local, el profesor Gabriel Cuevas, quien les contó una historia que hasta ese momento parecía más leyenda que realidad. Según registros coloniales poco conocidos, en la región de la Sierra Sur existía una sociedad secreta durante el siglo XVIII conocida como los del Ojo del Maíz. Esta agrupación era acusada de realizar rituales para proteger las cosechas mediante ofrendas humanas, y se decía que sus miembros se identificaban con un triángulo y un ojo como símbolo sagrado. Nunca se comprobó la existencia del grupo, pero en varias iglesias abandonadas de la zona se encontraron grabados con ese mismo emblema. Esta revelación cambió la perspectiva del caso. Lo que en un principio parecía un asesino suelto, ahora podía tener raíces mucho más profundas. ¿Era posible que alguien estuviera imitando o incluso creyendo pertenecer a esa antigua secta? ¿Y si los crímenes eran rituales modernos disfrazados de tradición? Mientras tanto, los familiares de Yolanda Reyes no descansaban. Su hermana menor, Marisela, comenzó a investigar por su cuenta. Reunió fotos, grabaciones de voz, recibos de compra de ingredientes y una libreta de apuntes que Yolanda usaba para anotar pedidos. Fue ahí donde encontró algo inquietante. En la última página, escrita con tinta negra y en letras apretadas, Yolanda había dibujado el símbolo del triángulo con el ojo, y debajo,
una sola palabra. Él volvió. ¿A quién se refería? ¿Quién era él? Marisela llevó la libreta a la policía. Al revisarla con luz ultravioleta, descubrieron que en una de las hojas, casi imperceptible, estaba escrito un nombre: Fermín Damián. Ese nombre no aparecía en ninguna parte del expediente. No era conocido en el pueblo ni en los registros de vecinos, pero al buscar en bases de datos más antiguas surgió una coincidencia escalofriante. Fermín Damián era el nombre de un exconvicto liberado en 2004, luego de cumplir 15 años de prisión por homicidio culposo en la ciudad de Puebla. El detalle que llamó la atención no fue solo su pasado violento, sino su ocupación. Antes de ir a prisión, Fermín había sido vendedor ambulante de tamales. La policía obtuvo una fotografía de archivo. El retrato mostraba a un hombre delgado, moreno, con una cicatriz evidente sobre la ceja izquierda. Coincidía perfectamente con la descripción del desconocido que había sido visto hablando con Yolanda días antes de su desaparición. Era una pista sólida, pero había un problema. Fermín había muerto en 2009. Según el certificado oficial, falleció en un accidente de autobús en la carretera federal 190. Su cuerpo fue identificado por su hermana y enterrado en un panteón al sur de Puebla. La fiscalía mandó a exhumar el cadáver. Lo que encontraron fue perturbador. El ataúd estaba vacío. La familia aseguró haber visto el cuerpo en el funeral, pero no había pruebas fotográficas ni huellas digitales. Solo el acta de defunción y el testimonio de la hermana. La noticia filtrada provocó un estallido en redes sociales. El muerto que volvió con tamales malditos, tituló un portal sensacionalista. Pero para los investigadores, Fermín Damián se volvió el principal sospechoso, si es que estaba vivo. Lo catalogaron como persona desaparecida y emitieron una alerta nacional. Pero mientras la búsqueda de Fermín se intensificaba, un nuevo evento cambió el rumbo del caso. En la madrugada del 24 de marzo, una patrulla fue llamada a una casa en las afueras del pueblo. Un joven llamado Elías Hernández, repartidor de tortillas, había encontrado a su madre sin vida en la cocina. No había señales de violencia, pero sí un tamal, colocado cuidadosamente sobre un plato de barro, con el ya temido símbolo tallado en la hoja. Era la cuarta muerte. Y sin embargo, esta vez había algo diferente. Dentro del tamal, entre la masa y el relleno, encontraron un pequeño objeto metálico, un dije en forma de espiral, con inscripciones en náhuatl antiguo. El análisis reveló que el símbolo representaba la vista del otro mundo, una alegoría a la capacidad de ver más allá del velo de la realidad. En otras palabras, una conexión con lo sobrenatural. Ese hallazgo dividió al equipo investigador. Mientras algunos insistían en que el caso debía resolverse dentro del marco racional, alguien estaba asesinando y dejando símbolos como firma, otros comenzaron a considerar que estaban ante un fenómeno que superaba la lógica. Fue entonces que Adriana Guzmán, la periodista local, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, temblorosa, le dijo que fuera al antiguo molino abandonado del pueblo a las 3 de la mañana si quería respuestas. Contra toda lógica, Adriana fue, y lo que encontró ahí la dejó helada. Dentro del molino, en una de las paredes, había un altar improvisado con velas, restos de tamales abiertos y decenas de hojas de maíz colgadas como si fueran ofrendas, todas con el mismo símbolo. Pero lo más aterrador fue lo que había escrito en carbón justo encima: el maíz alimenta a los vivos y reclama a los suyos. Adriana tomó fotos, salió corriendo y entregó todo a la fiscalía. Pero cuando los agentes llegaron al molino esa misma mañana, el lugar estaba limpio. No había hojas, ni velas, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. Era como si todo hubiera sido parte de una visión o una advertencia.
La desaparición de las pruebas en el molino marcó un antes y un después en la investigación. La fiscalía comenzó a desconfiar incluso de sus propios testigos. Algunos agentes insinuaron que Adriana Guzmán había montado todo para llamar la atención, pero las fotos que entregó mostraban detalles que difícilmente podrían haber sido falsificados. La disposición simétrica de las hojas, los restos aún húmedos de tamales, la cera fresca de las velas. Además, en una de las imágenes podía verse claramente una huella de zapato en el polvo, junto a una hebilla metálica, como de cinturón, abandonada junto a una hoja con el símbolo grabado. Mientras los expertos analizaban la huella y la hebilla, surgió una pista inesperada. En el pueblo vecino de Santa María Tonameca, un anciano llamado Ramón Ortega se presentó voluntariamente a la comisaría. Dijo haber visto a un hombre sospechoso en el monte, caminando solo, con un costal al hombro y marcas visibles de quemaduras en los brazos. Lo reconoció por una razón muy particular. Llevaba una medalla colgada al cuello con el símbolo del ojo dentro del triángulo. La descripción coincidía parcialmente con la de Fermín Damián. Se organizó una búsqueda en la zona boscosa, con perros rastreadores y drones térmicos. Después de horas de exploración, encontraron una choza improvisada entre árboles espinosos. Dentro había restos de comida, varias hojas de maíz sin utilizar y un cuaderno deteriorado por la humedad. Aunque muchas páginas estaban ilegibles, una llamó la atención. Contenía una especie de poema o letanía repetida. El maíz es carne, el maíz es espíritu, el maíz elige. Lo más inquietante fue que al final del cuaderno aparecía un listado de nombres. Entre ellos, Yolanda Reyes, Tomás Beltrán, María Josefina Calderón y dos nombres más que no estaban en los registros de víctimas. Uno era Elías Hernández, el joven que había encontrado a su madre muerta. El otro era Adriana Guzmán. Ambos aún estaban vivos. La fiscalía decidió poner protección inmediata sobre ellos. Elías fue llevado a una casa segura y Adriana, contra su voluntad, accedió a estar bajo vigilancia. Lo que no esperaban era que esa misma noche la periodista escapara. Dejó una nota en su habitación. No puedo quedarme sentada mientras alguien más muere. Sé dónde encontrarlo. Si no regreso, busquen en la cueva. La cueva a la que se refería era una formación rocosa, conocida localmente como la Boca del Diablo, ubicada en la falda de un cerro a 3 kilómetros del molino abandonado. Los lugareños evitaban esa zona desde hacía generaciones, afirmando que allí se oían voces por las noches y que animales desaparecían sin explicación. En la mañana siguiente, la policía encontró el auto de Adriana estacionado a la entrada del sendero. Su mochila estaba en el asiento trasero, pero no había rastro de ella. La búsqueda fue inmediata. Equipos con linternas y cámaras ingresaron a la cueva, que tenía ramificaciones estrechas y paredes húmedas con inscripciones borrosas. En el fondo de una de las galerías laterales encontraron una escena que parecía salida de una pesadilla. Un altar de piedra con restos de masa de maíz, flores secas y un pañuelo ensangrentado. No había cuerpo, pero sobre el altar, tallado con precisión, estaba de nuevo el símbolo. Y esta vez tenía algo nuevo, una línea cruzando el triángulo, una modificación, como si el ritual hubiera sido completado. La hebilla metálica encontrada días antes fue finalmente analizada y resultó contener un fragmento de huella digital parcial. El cotejo con bases de datos nacionales fue inconcluso, pero llamó la atención de un agente que había trabajado en Puebla años antes. Recordó un caso similar en 1991, en el que una familia entera fue hallada muerta en su hogar tras ingerir alimentos contaminados. Entre los elementos encontrados había un tamal con una hoja grabada. El caso fue cerrado por falta de pruebas,
Pero lo que pocos sabían era que en la lista de sospechosos se encontraba un hombre que desapareció después de la investigación, Fermín Damián. Esto implicaba una conexión directa entre el pasado lejano y los eventos actuales. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Fermín estaba vivo o alguien más estaba usando su historia para encubrir una serie de crímenes rituales? En paralelo, los investigadores comenzaron a ver un patrón más amplio. Las fechas de las muertes coincidían con el calendario agrícola prehispánico. Cada víctima había fallecido cerca del inicio o cierre de un ciclo agrícola importante. El último caso, la desaparición de Adriana, ocurrió justo en la fecha conocida como Tlacaxipehualistli, una antigua celebración mexica relacionada con el desollamiento simbólico para la fertilidad del maíz. Era como si alguien estuviera recreando antiguos rituales bajo la apariencia moderna de un tamal. Al revisar nuevamente las grabaciones de cámaras de seguridad en los días previos a la desaparición de Yolanda, un técnico encontró una imagen perturbadora. En un fragmento borroso se veía a una figura encapuchada dejar una bolsa frente a su puerta. Cuando ampliaron el video, el rostro era irreconocible, pero en la manga de su camisa había algo más claro. Una mancha oscura con forma de ojo. Elías, aún bajo protección, reconoció esa camisa. Dijo que una vez, cuando era niño, vio a un hombre con esa misma prenda rondando el mercado. Su madre le dijo que se alejara de él, que era el que hablaba con el maíz. Esa frase, aunque extraña, fue tomada en serio, porque entre los apuntes del cuaderno encontrado en la choza, había una entrada que decía: no todos escuchan el maíz, solo los elegidos. El maíz llama, el maíz responde. Lo que al principio parecía superstición estaba cada vez más entrelazado con los hechos. Y entonces ocurrió lo inesperado. En una panadería del centro de Oaxaca apareció otro tamal con el símbolo. Nadie supo cómo llegó ahí. Fue una clienta quien lo descubrió al abrirlo delante del mostrador, pero lo que más llamó la atención no fue el símbolo, sino una nota escondida bajo la hoja de maíz. Escribía con letra temblorosa: el ciclo no ha terminado, faltan 3. La nota encontrada dentro del tamal fue analizada por grafólogos de la Fiscalía. No lograron confirmar su autoría, pero estimaron que fue escrita con presión nerviosa, en un estado de ansiedad o apuro. El mensaje era claro: el ciclo no ha terminado, faltan 3. Para los investigadores, esta frase significaba que habría más víctimas. La presión aumentó. El caso, hasta ese momento tratado como un expediente regional, fue elevado a prioridad estatal. Se creó un grupo especial con criminólogos, antropólogos y agentes de inteligencia que comenzaron a trabajar bajo la hipótesis de que el asesino estaba siguiendo una lógica ritual ancestral con posibles motivaciones ideológicas o delirio místico. En la ciudad, mientras tanto, el miedo se esparció como una infección. Las ventas de tamales cayeron a niveles históricos. Algunos puestos cerraron. Se organizaron reuniones comunitarias para bendecir la comida antes de consumirla. Incluso en algunas parroquias, los sacerdotes rociaban agua bendita sobre las ollas de masa antes de ser servidas. El símbolo del triángulo con el ojo ya no era solo un emblema desconocido. Se había vuelto una señal de muerte. La policía, intentando adelantarse a los eventos, estudió a profundidad el calendario agrícola mexica. Descubrieron que en menos de 5 días se aproximaba otra fecha clave: el festival de Hueytozostli, relacionado con las ofrendas al dios del maíz. Si la lógica del asesino seguía ese patrón, podía volver a atacar. Los nombres restantes encontrados en el cuaderno hallado en la choza seguían siendo un misterio. No aparecían en registros civiles, ni de mercado, ni en bases de datos de la zona. Sin embargo,
una joven agente del equipo especial, Mariana Córdoba, notó que uno de esos nombres, Anael Rojas, coincidía con el de un profesor de historia prehispánica que había dado una conferencia en Oaxaca años antes sobre rituales agrícolas. Mariana viajó personalmente a Ciudad de México, donde se decía que Anael vivía actualmente. Lo encontró en un pequeño departamento repleto de libros, figuras de barro, códices y tambores ceremoniales. Cuando le mostró el símbolo, Anael se puso pálido. Confirmó que lo conocía. Según él, el triángulo con el ojo no era un simple signo oculto, sino una marca que los antiguos sacerdotes de Tlazolteotl, diosa mexica de la purificación y los pecados, usaban para identificar a los que debían ser limpiados. Pero lo más perturbador fue lo que dijo después. Ese símbolo me fue mostrado en un sueño, y alguien tocó mi puerta hace 3 noches. Me entregó un tamal con ese dibujo. Me dijo que mi tiempo llegaba. Anael no denunció el hecho por miedo a ser tomado por loco, pero Mariana lo convenció de ir con ella a declarar. Al salir del edificio, un hombre con gorra los observaba desde una motocicleta. Cuando intentaron acercarse, el sujeto escapó a toda velocidad. Las cámaras de seguridad grabaron parcialmente su rostro. El software de reconocimiento facial detectó un 87% de coincidencia con un hombre desaparecido en 2010, Saúl Damián, hermano de Fermín. Esta revelación cambió por completo la dirección del caso. ¿Y si Fermín no estaba actuando solo? ¿Y si en realidad nunca estuvo solo? Las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de que detrás de los asesinatos hubiese una red secreta, tal vez hereditaria, que seguía ejecutando rituales bajo una lógica ancestral transmitida en silencio por generaciones. En Oaxaca, esa misma noche, una nueva víctima fue encontrada. Claudio Méndez, conductor de una radio comunitaria. Su cuerpo no mostraba signos de violencia. Estaba recostado en su sillón, con un tamal en el pecho, cuidadosamente envuelto. En su grabadora portátil había una última transmisión grabada que nunca llegó a emitirse, un monólogo donde Claudio hablaba sobre la historia de los hombres que murieron por alimentar al maíz en vez de ser alimentados por él. Era la 5ª víctima y la segunda fuera del mercado original. En la fiscalía, alguien conectó los puntos. Todos los fallecidos, en algún momento, habían hablado públicamente sobre el maíz, su simbolismo o su vínculo con rituales antiguos. No eran asesinatos aleatorios. Las víctimas estaban siendo elegidas por su conocimiento. El maíz, símbolo de vida en Mesoamérica, se estaba usando aquí como código de muerte. Y entonces ocurrió lo impensable. Una joven llamada Paula Reyes, hija de Yolanda, la primera víctima, fue secuestrada. Desapareció camino a su escuela. Sus compañeros dijeron que un hombre la llamó desde un auto gris. Al principio dudó, pero luego se acercó. Subió al coche. No gritó. No parecía forzada, como si hubiera reconocido al conductor. El vehículo fue identificado horas después en una gasolinera en la carretera a Chiapas. Las cámaras de seguridad mostraban al conductor, Saúl Damián. En el asiento trasero se veía claramente a Paula, mirando por la ventana, con una expresión ausente. La policía activó un operativo nacional. Por primera vez tenían una cara clara, una identidad confirmada y una línea de tiempo para actuar. Pero lo que nadie esperaba fue lo que encontraron al registrar una casa abandonada en los límites de San Pedro Mixtepec, un lugar que había sido propiedad de un curandero fallecido años atrás. En el sótano de esa casa, los agentes encontraron un altar mucho más complejo que el visto en el molino. Había dibujos en las paredes, esculturas rudimentarias de barro con formas humanas y una gran olla de barro tapada con un lienzo rojo. Dentro de la olla había varios tamales.
Y una hoja más, esta vez sin símbolo, solo con una frase: ella es la última. Si detienen el ciclo, el hambre volverá. Paula Reyes no estaba allí, pero todo indicaba que se acercaban al clímax de una trama oscura, ancestral y profundamente ritual. Faltaban 2 nombres, y la fecha de Hueytozostli estaba a solo 24 horas. La noche anterior a Hueytozostli, Oaxaca fue envuelta por una atmósfera irrespirable. El aire parecía más denso. Las calles, usualmente coloridas y ruidosas, estaban vacías. Las puertas cerradas, las ventanas cubiertas con mantas. Nadie quería ser la siguiente víctima. Los rumores corrían como fuego, que Paula sería sacrificada al amanecer, que había más personas involucradas de lo que se pensaba, que incluso algunos comerciantes del mercado habían sido cómplices en silencio, a cambio de protección o suerte en las ventas. La paranoia se mezclaba con la superstición y el miedo real. La Fiscalía, con apoyo de la Guardia Nacional, estableció un cerco en las principales salidas de San Pedro Mixtepec. Helicópteros sobrevolaban las montañas cercanas. Era una carrera contra el tiempo. El grupo especial centró su búsqueda en 3 posibles ubicaciones: la cueva La Boca del Diablo, el santuario abandonado de Tlacolula y una zona arqueológica poco documentada llamada Piedra del Hambre, conocida por algunos lugareños como el sitio donde el maíz llora. Según un viejo códice consultado por Mariana Córdoba, este último sitio era utilizado para rituales agrícolas extremos. Cuando había sequías prolongadas, se realizaban ofrendas humanas para nutrir la tierra. La conexión era demasiado directa para ignorarla. En paralelo, Anael Rojas fue internado en un hospital con síntomas de intoxicación. Los médicos encontraron rastros de una sustancia alucinógena usada en ceremonias prehispánicas. En su delirio repetía una frase: ella no debe sangrar. Si sangra, el hambre vendrá para todos. Esa línea coincidía con el mensaje dejado en la hoja encontrada en la olla de barro. La Fiscalía entonces comprendió algo clave. El ritual no buscaba solo muerte, sino contención. Paula Reyes era la última pieza para cerrar el ciclo, pero no era necesario matarla. El culto, o lo que fuera que operaba detrás de los crímenes, parecía moverse bajo una lógica de equilibrio. Alguien estaba tratando de evitar un regreso del hambre. Un concepto vago, pero profundamente aterrador, si se entendía como una metáfora de caos, de ruina. En una acción coordinada, 3 equipos fueron enviados a los puntos sospechosos. El equipo dirigido por el comandante Márquez llegó primero a la Piedra del Hambre. Era una zona agreste, sin señal, rodeada de árboles deformes por el viento. Lo que encontraron ahí fue indescriptible. Un círculo de tierra removida, velas enterradas en espiral, y al centro una figura de barro recién moldeada, con un tamal incrustado en el pecho. Pero no había rastro de Paula. En el santuario abandonado de Tlacolula, solo encontraron restos de una fogata y una estructura improvisada que parecía haber sido usada como altar. Hojas de maíz quemadas, fragmentos de cantos rituales escritos en papel amate, y un mensaje grabado en la pared con carbón: ella ya no escucha, el maíz la reclama. La tercera localización fue la clave. El equipo liderado por Mariana Córdoba llegó a la cueva La Boca del Diablo poco antes del amanecer. En la entrada hallaron símbolos pintados con sangre animal. Adentro todo estaba oscuro, pero en el fondo, junto a una grieta natural, encontraron a Paula. Estaba viva, inconsciente, amarrada con tiras de tela, rodeada por tamales abiertos colocados en círculo. En el suelo, escritos en ceniza, estaban los nombres de todas las víctimas, y al centro, uno más: Paula, hija del primer maíz. Mariana cortó las amarras, cargó a la niña y la sacó a la superficie. En ese momento,
Escucharon pasos apresurados en la parte alta de la cueva. Saúl Damián intentaba escapar. Lo siguieron hasta una vereda rocosa. Allí, arrinconado, intentó lanzarse al vacío, pero fue detenido. En su ropa encontraron hojas de maíz marcadas y una pequeña daga ceremonial. Al ser interrogado, dijo una sola frase antes de guardar silencio absoluto. El ciclo se ha cerrado, pero no para siempre. La captura de Saúl Damián fue un alivio parcial. Aunque había evidencia de su participación directa en al menos 3 crímenes, aún faltaba entender cómo había sobrevivido tantos años fuera del radar, quién lo había ayudado, y si Fermín seguía vivo o si solo había sido una figura simbólica que Saúl utilizó como guía o inspiración. En las siguientes semanas, Paula fue sometida a atención psicológica. Sus recuerdos eran fragmentarios. Dijo que el hombre del auto la llamó por su nombre, le habló de su madre y le dijo que ella tenía la sangre que faltaba. En la cueva no la golpearon. Solo la hicieron beber un líquido amargo y le susurraban palabras que no entendía. Una frase se le quedó grabada. Tu madre cocinó para el hambre. Ahora tú debes dormirlo. La frase encajaba con la idea de que Yolanda Reyes había sido la primera elegida, no solo por azar, sino porque había hecho algo, tal vez sin saberlo. Cocinar para alguien que traía el símbolo. Ser el canal de la primera ofrenda. Iniciar el ciclo. Las investigaciones posteriores revelaron que Fermín Damián sí había muerto en 2009, pero no en el accidente reportado. Había fallecido en circunstancias desconocidas en una clínica rural, bajo otro nombre, y su cuerpo fue enterrado como NN. Saúl había asumido su historia, su identidad simbólica, su propósito, y no estaba solo. Se descubrieron registros de reuniones clandestinas en pueblos cercanos, ventas de tamales marcados en zonas remotas y cartas enviadas a posibles herederos del maíz. Era una red, no necesariamente organizada, pero sí conectada por creencias, por símbolos. El caso fue cerrado oficialmente con la detención de Saúl Damián, pero internamente la fiscalía sabía que esto era apenas la superficie. El símbolo seguía apareciendo, ocasionalmente en hojas, paredes, papeles, a veces tallado en piedras, y en más de una ocasión, un tamal marcado fue reportado en pueblos tan distantes como Chiapas, Veracruz y Guerrero. Mariana Córdoba, que había liderado la investigación, pidió su traslado a otra región. Dijo que cada vez que comía buscaba el símbolo en todo lo que la envolvía. No podía evitarlo. No sabía si había terminado o si solo estaban entre ciclos. Pasaron 3 meses desde la detención de Saúl Damián. Aunque sus huellas y ADN lo vincularon directamente a la escena de al menos 2 muertes, jamás confesó ni reveló nombres de cómplices. Se negó a declarar, a recibir visitas y a comer cualquier alimento que no fuera preparado por él mismo. Solo hablaba en náhuatl antiguo, murmurando lo que los traductores identificaron como letanías agrícolas, plegarias a la tierra y advertencias sobre la ira del hambre. En su celda, los guardias encontraron dibujos hechos con ceniza del cigarro que no fumaba, espirales, ojos, triángulos invertidos y la imagen repetida de una mujer con un niño en brazos rodeada de mazorcas. No era Paula, no era Yolanda. Los peritos aún discuten quién es o qué representa. El impacto del caso Tamale Maldito trascendió lo policial. Universidades iniciaron estudios sobre el simbolismo agrícola en la violencia ritual contemporánea. Periodistas de todo el país viajaron a Oaxaca buscando testimonios. Algunos incluso intentaron recrear el símbolo en hojas de tamal como parte de piezas artísticas. Pero una de esas piezas, expuesta en una galería de Guadalajara, fue retirada cuando una visitante sufrió un colapso nervioso al ver la imagen. Dijo haberlo soñado antes. Dijo que el maíz le hablaba.
La ola de paranoia obligó a la Secretaría de Salud a lanzar una campaña pública para recuperar la confianza en los alimentos tradicionales. Pero en el fondo, nadie volvió a ver los tamales con la misma inocencia. Comer se había vuelto un acto de duda. La hoja de maíz, una superficie sospechosa. Las ollas humeantes de los puestos, un posible altar. Paula Reyes fue reubicada junto a familiares lejanos. Cambió de nombre, cambió de estado. Nunca más volvió a Oaxaca. En sus sesiones con terapeutas, dibujaba constantemente triángulos partidos y flores secas. Una vez, escribió una frase que luego fue borrada por sus tutores. La tierra no se sacia, solo duerme. La Fiscalía, en un informe confidencial, admitió que había al menos 12 casos sin resolver en la última década con elementos similares. Muertes sin violencia, tamales presentes, hojas marcadas o alteradas, víctimas con relación a comercio agrícola o creencias tradicionales. Se propuso reabrir esos casos, pero el expediente fue archivado. Oficialmente el caso está cerrado, pero algunos agentes, como Mariana Córdoba, no creen que haya terminado. En una entrevista off the record, Mariana afirmó que, mientras preparaba su informe final, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola hoja de tamal. En ella, el símbolo, pero al revés, y una inscripción: el maíz aún respira. Ese fue el último rastro, hasta el 14 de diciembre de 2024. En la comunidad zapoteca de Guelaguetza, una mujer que vendía tamales en la plaza principal reportó haber encontrado una hoja con un símbolo idéntico al que se hizo famoso en el caso. Dijo que ella no lo talló, que no sabe quién dejó ese tamal en su mesa. Dijo que nadie lo pagó, que simplemente apareció. La Fiscalía envió un equipo. La hoja fue asegurada. Era auténtica. Lo más perturbador fue el resultado del análisis de ADN. En la superficie de la hoja había rastros biológicos compatibles con uno de los fallecidos del caso original. Pero no con Saúl, sino con Tomás Beltrán, el segundo en morir. Eso no debería ser posible. Las muestras eran recientes. Se trataba de una manipulación. Alguien conservaba restos biológicos, o era un mensaje. La hoja fue almacenada como prueba, pero semanas después desapareció del laboratorio. No hay registro de quién la tomó. Solo una grabación de video donde una figura encapuchada entra al recinto con un pase falso y sale sin ser detenida. A pesar de la imagen borrosa, un detalle es inconfundible. En la muñeca de la figura, un pequeño tatuaje, un triángulo con un ojo. Y así, el círculo se vuelve a cerrar, o tal vez a expandir. Hoy, nadie sabe cuántas personas realmente están involucradas. Nadie sabe si el ciclo fue interrumpido o si solo fue pausado. El símbolo ha mutado. Ahora aparece como grafiti, como estampado, como dibujo escolar. En algunos lugares es utilizado como amuleto, en otros como advertencia, pero todos coinciden en algo. Donde aparece el símbolo, algo desaparece. Una persona, un recuerdo, una certeza. En el último informe filtrado por la policía de Oaxaca, hay una anotación hecha a mano en la última página del expediente Tamale Maldito. Dice: no es un asesino, no es una secta, es una idea, y las ideas no mueren. ¿Adivinaste quién fue el asesino? Escribe tu teoría abajo.